Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 55. Libro 4. Capítulo 9. Allá vamos, y me alegra ver que la gente se está tomando bien la revelación de Cinder. Digamos simplemente, sin desvelar nada, que el mundo es diferente y, como tal, las personas han tenido vidas diferentes. Weiss es un ejemplo de ello, donde su padre, cuando todavía era soldado, nunca tuvo un negocio del que hacerse cargo cuando se casó con su madre, por lo que nunca tuvo la oportunidad de ceder a la avaricia o la codicia. Bueno, eso y que lo mataron tan pronto, así que incluso si eventualmente hubiera podido terminar como el Axe del canon, no lo hizo. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 4. Capítulo 9. El pueblo parece estar de una sola pieza. Eso es así, dijo Crow, asintiendo con la cabeza hacia Cinder mientras miraba hacia el camino. El pueblo era una pequeña comunidad enclavada contra una montaña, con la espalda apoyada contra la roca y una pendiente empinada detrás. Había una pared de madera alrededor del frente y los lados, y en la parte trasera podía ver una un poco más alta, probablemente para mantener alejado a cualquier Grimm que intentara descender de la montaña misma. Más importante aún, las puertas estaban abiertas y la gente visiblemente iba y venía. El humo que habíamos visto en el horizonte emanaba perezosamente de las chimeneas y los pozos de carbón. Soldados armados patrullaban lo alto de las murallas, y estaba claro que la aldea no había sido atacada por los capas grises. Esta es una buena señal, dijo Cinder, aunque solo si es lo mismo para los demás también. Para ser justos, los capas grises podrían tener problemas para atacar dos aldeas si toman prisioneros, señalé. No es como si pudieran retenerlos y luchar al mismo tiempo, ¿verdad? Eso dependería de los involucrados, Jaune. Cinder me sonrió para demostrar que no pretendía hacer daño con la reprimenda. Si fuera una fuerza de 30 o más héroes, entonces incluso la mitad de ellos podrían saquear una aldea, dependiendo de su nivel. Miró al druida que estaba a nuestro lado. Me imagino que el señor Branwen podría limpiar un lugar como este por su cuenta. Es una exageración, pero posible, dijo Crow. Y es Crow, nada de esas cosas de señor. La cosa es que, si todos aquí me acusaran a la vez, estaría acabado, pero la mayoría de la gente no hace eso. Los soldados entrarían primero, y los NPC confiaría en ellos para manejarlo. Luego, cuando me ocupara de ellos, algunos de estos tipos huirían y otros podrían tratar de luchar contra mí. Sería inconexo y poco a poco, permitiéndome eliminarlos cuando fuera necesario. Supongo que no sería demasiado difícil. Se dio cuenta de mi expresión horrorizada y rápidamente retrocedió. Teóricamente, quiero decir. Solo digo que es posible, no que alguna vez lo haría. Y si era posible para él, lo era para los capas grises, que tenían a héroes poderosos como Arthur Batch de su lado. Me dejaron considerar eso a medida que nos acercábamos a las puertas abiertas, y no importa cuánto lo intenté, no pude encontrar una manera de descartarlo. Mi papá era la persona más fuerte de Ansel, al menos en términos de niveles, y solo tenía 24 años. Ahora estaba por encima de eso, y probablemente bastante por encima de la mayoría de las personas con las que había crecido. En realidad, todo era cuestión de escalar. A medida que una persona llegaba a un nivel superior, la cantidad de experiencia necesaria para alcanzar el siguiente comenzaría a aumentar. Eso estaba bien para un héroe que podía salir y encontrar desafíos más grandes que enfrentar, pero para un granjero o constructor en una pequeña aldea como esta, no podía hacer lo mismo. Como tal, la gente aquí se vería obligada a sentarse y estancarse, obteniendo la misma experiencia un día que el último y los últimos 1000 días antes de ese. Los niveles pronto se volverían tremendamente lentos para ganar y eventualmente podrían detenerse por completo. A mi nivel, dudaba que fuera capaz de destruir un lugar como este. Seguramente habría alguien mayor de 20 años aquí. ¿Pero qué? O alguien como Bax, que debía ser 3, tal vez incluso 4 veces más alto que nosotros. Para ellos, puede que todo sea demasiado fácil. Por eso existe el tratado, pensé, recordando las lecciones de Oleg. Si las cosas están mal aquí, deben ser aún peores en tiempos de guerra.
Un héroe podría representar 10 soldados y un soldado podría representar 10 trabajadores. Es mucho mejor mantener a todos segregados e imponer algún tipo de sistema. Sin embargo, los capas grises no tenían que seguir eso, y claramente no lo eran. Este pueblo se llama Stonescape, dijo Cinder mientras nos acercábamos. A pesar del nombre, ya no hay torre del homenaje, aunque pudo haberla existido hace varios siglos. En su mayor parte, es un pueblo con gente que trabaja en minas y canteras, siendo la piedra y los minerales su principal fuente de ingresos. La gente son muy trabajadores, o eso he oído. Esta es la primera vez que los visito. Sabes mucho sobre un lugar en el que nunca has estado, dije. Es lo que se espera de mí. Cuando nos acercamos a las puertas, los soldados en lo alto de las murallas nos notaron, o al menos sintieron que estábamos lo suficientemente cerca como para saludarnos. Uno levantó el brazo y gritó: «Hola, héroes. Bienvenidos a Stonescape. ¿A qué le debemos el honor de su visita?» «Venimos por negocios», respondió Crow. «Tu negocio es tuyo, buen héroe». Simplemente estaba preguntando. «El secreto nos sirve de poco aquí», susurró Cinder. Ella levantó la voz. «Traemos noticias del pueblo de Prairie Field. El pueblo ha caído. Los soldados en lo alto de los muros se quedaron sin aliento ante la misiva. Nos han enviado a investigar y también asegurarnos de que ese destino no le suceda a Stonescape». «¿Que ha caído, dices?» El hombre se secó la frente con una mano y se volvió hacia su compañero. «Ustedes allí, avisen al comandante. Díganle que debe venir a recibir a nuestros honorables invitados inmediatamente. Señora, señores, por favor entren. Stonescape está a su servicio, y todo lo que necesiten». Cinder asintió en agradecimiento y los tres entramos, observando cómo la gente nos observaba con asombro y preocupación a partes iguales. Sin embargo, nada de eso se sintió mal, al menos no en el sentido de que no confiaran en nosotros. En todo caso, parecía que estaban más preocupados por lo que podría significar nuestra apariencia. ¿Fue eso sabio?, preguntó Crow. «Podría haber espías capas grises aquí. Si los hay, creo que sería más sospechoso para nosotros no hacer esto», respondió Cinder. 3 héroes llegan a una aldea y de alguna manera no hacen referencia a la caída de una cercana. Creo que eso los pondría nerviosos. Al menos aquí estamos haciendo lo que esperarían. Probablemente asumirán que debemos protegerlos. Este pueblo y no entraré en pánico como resultado. Supongo que tienes razón. Al menos tendremos su ayuda de esta manera. Los dos habían estado discutiendo sugerencias desde que dejamos a los demás, y yo estaba empezando a sentirme como una tercera rueda. A eso no ayudó el hecho de que sabía que solo me habían traído porque era demasiado débil para estar en los otros equipos. Una conmoción al otro lado de la multitud comenzó a llamar la atención y a dispersar a la gente que había comenzado a arremolinarse, deteniéndose para mirarnos. Fueron una parte de los 4 los que se acercaron, aunque uno se separó y regresó a la pared, probablemente el mensajero de antes. De los 3 que quedaban destacaba uno al frente, un hombre obeso, de expresión firme y con varias medallas de oro en su uniforme. Las palabras sobre su cabeza lo proclamaban un cruzado, aunque a juzgar por su posición, era un héroe fallido y uno que había sido relegado a la casta de los soldados. Estaba flanqueado a ambos lados por un mago y un guerrero, quienes también vestían uniformes que los denotaban como soldados. Era extraño pensar que esas personas, que parecían más capaces que yo, de alguna manera no eran lo suficientemente buenas para ser lo que yo era, especialmente teniendo en cuenta que solo era un herrero. Aven tuvo una prueba similar a Viacom. Se habían enfrentado estos 3 a esa aldea abandonada y habían huido con miedo. No tenía idea y dudaba que respondieran si les preguntaba. De ellos, sin embargo, esperaba arrogancia y tal vez desdén. En cambio, la figura principal se acercó con confianza y luego hizo una profunda reverencia. «Honorables héroes», saludó el cruzado, su voz llena de nada más que respeto. «Me han advertido de las terribles noticias que traes. En lugar de preocupar a la gente de aquí, ¿estarías dispuesto a visitarme en nuestra sede y discutir esto en mejor compañía?» La deferencia fue sorprendente, y no solo para mí.
Crow también parecía un poco desprevenido, aunque Cinder actuó como si fuera lo esperado, y tal vez lo era. Aceptaremos. Gracias, dijo, respondiendo por todos nosotros. Al final, el comandante, porque era el comandante de la guardia, nos llevó a un edificio cuadrado hecho enteramente de piedra junto a la pared del fondo. Sirvió como caseta de vigilancia, cuartel y prisión local, aunque se aseguró de señalar con orgullo que ningún ciudadano residía en sus celdas, siendo Stone Escape un lugar leal y respetuoso de la ley. Su oficina estaba en el segundo piso superior, y aunque era un poco más grande que las que habíamos pasado, tenía un diseño utilitario y nada lujoso. Nos llevó a una mesa baja con un mapa extendido sobre ella y luego gritó órdenes para que alguien nos trajera refrigerios. Al poco tiempo, teníamos unas copas delante de nosotros, una abundante cerveza, para alegría de Crow. Cinder olió el suyo y levantó la nariz, pero tomó un sorbo y se abstuvo de pedirle al pobre soldado que trajera algo más. Después de tanto caminar, estaba feliz de tener algo con lo que mojarme la garganta. Que no nos hubieran pedido que pagáramos y que también nos hubieran proporcionado algo de fruta fresca, igualmente gratuita, fue solo una ventaja adicional. Mordí una uva jugosa mientras Crow describía la situación. Ya veo, dijo el comandante una vez que terminó. Estas son noticias oscuras, aunque parece que hay poco que podamos hacer en este momento. Me aseguraré de que se envíe un mensaje a la capital. Puedo enviar hombres a patrullar el área mañana. Eso no sería prudente, dijo Crow. Green puede aparecer cerca de aquí, y se necesitarán todas las manos. El hombre asintió. Será como tú órdenes. Crow pareció sorprendido por la deferencia inmediata y miró a Cinder en busca de una respuesta. Ella se encogió de hombros y asintió como diciendo sigue adelante. Un poco perdido, pero viendo el beneficio, el druida así lo hizo. Bien. Tendrás que aumentar tus vigilancias durante la próxima semana y asegurarte de prestar atención a cualquier grupo inusualmente grande que aparezca. El último lugar cayó porque dejaron entrar a un grupo errante de héroes sin hacer preguntas. Hizo una pausa después de eso, e incluso yo hice una mueca, notando la similitud bastante marcada y obvia entre esa situación y la nuestra. Esta persona ni siquiera nos había preguntado quiénes éramos antes de dejar que Crow tomara el mando total de su guarnición. Si todos los lugares de Mistral son así, no es de extrañar que los capas grises no tuvieran ningún problema. También necesitamos saber si sus guardias vieron algo inusual en los últimos días, dijo Crow. Se llevaron a los habitantes del pueblo, la mayoría de ellos todavía vivos. No creemos que pudieran haber viajado muy lejos, pero alguien podría haber visto algo. Me dirigiré a mis hombres esta noche y veré si hay algo, prometió el comandante. También haré que mi asistente hable con muchos de los agricultores que tienen tierras fuera de los muros. Hay algunos que dejan que su ganado vague por las colinas, y es posible que hayan visto algo que nosotros no vimos. Tendré todo lo que pueda encontrar por la mañana, pero no tendré oportunidad antes de esa fecha. Muchos hombres necesarios para el turno de noche están durmiendo actualmente, y no puedo poner en peligro nuestras defensas, llamándolos a todos para que se reúnan contigo. No, está bien. Lo entendemos. Crow sonrió y agitó una mano. Podemos esperar hasta mañana, y probablemente deberíamos hacerlo en caso de que algún Grim aparezca. Se volvió hacia Cinder. ¿Algo que quieras agregar? Creo que lo has cubierto todo, dijo. Jaune. Estoy bien. ¿Por qué pensó que tenía algo que añadir? Estaba completamente fuera de mi alcance. Crow asintió. Parece que hemos terminado. ¿Hay algún lugar donde podamos pasar la noche y reabastecernos? La posada principal está en el centro de Stone Escape. Es, con diferencia, el edificio más animado, así que no te lo puedes perder. Disfrutarás de toda la hospitalidad que puede ofrecerte, sin coste alguno, por supuesto. Estoy seguro de que lo harán. Estaré feliz de tenerte. Estaban felices de tenernos, como resultó, y como había dicho el comandante, sin ningún costo para nosotros. Cinder lo había aceptado como algo normal, pero cuando Crow se ofreció a pagar, la mujer detrás del mostrador parecía mortificada, como si le hubiera pedido que se desnudara y bailara en su mesa.
Se dio por vencido poco después y rápidamente nos sentamos en una pequeña mesa a un lado. Si bien la taberna probablemente se llenaría más tarde, entre el mediodía y la tarde, estaba casi desierta. ¿Es normal que tengamos tanta influencia aquí?, le pregunté a Cinder en el momento en que nos sentamos. La pregunta me había estado ardiendo todo el día y, a juzgar por el silencio de Crow, no era el único. Se espera alojamiento y comida gratis, dijo Cinder, sin parecer avergonzado en absoluto. Hay pocos lugares en Mistral que se atreverían a cobrarle a un héroe, y mucho menos aquellos que están allí para ayudar a dicha aldea. Se considera de mala educación, o tal vez incluso tonto, exigir dinero a un héroe por algo tan pequeño. ¡Qué poca ganancia obtienes! Podrías hacer no significaría nada cuando tu aldea caiga, porque un héroe no podría permitirse un mejor equipo. Todavía parece demasiado. Prácticamente todo el mundo nos respeta, incluso aquellos que realmente no deberían. El comandante es un problema, estoy de acuerdo, dijo, golpeando la mesa con un dedo. Las aldeas pequeñas como esta no suelen tener lo mejor de la cosecha, las que se reservan para la ciudad capital. Dicho esto, me imagino que solo nos permite controlar las cosas porque la amenaza es de Green. Si te preocupa que los capas grises puedan entrar en cualquier aldea y tomar el control, te aseguro que no es el caso. Entonces, ¿no tenemos el control total?, preguntó Crow. Fue respetuoso y educado con nosotros, y quizás un poco congraciador, admitió Cinder. Pero me imagino que si intentáramos ordenarle que marchara con todos sus ciudadanos a un lugar no revelado, pronto nos encontraríamos rodeados de guardias. Por ahora, está siendo educado porque se espera que lo sea. Dudo que sea tan tonto como tú. Miedo. Es bueno ver que no es un completo idiota, dijo Crow, bebiendo un poco más de cerveza. Entonces, aquí estamos. Llegamos a Stone Escape y nos aseguramos de que esté en una sola pieza. En lo que respecta a sus compromisos, ya está el trabajo, ¿verdad? Lo es, sí, dijo Cinder. Con suerte, descubriremos algo útil aquí, o los demás lo descubrirán. Lo mejor que podemos hacer por ahora es esperar y ver. ¿Qué debemos hacer mientras tanto?, yo pregunté. Lo que quieras, supongo. Puedes comparar precios, descansar o incluso entrenar si quieres. Una vez que las cosas se pongan un poco más ocupadas aquí, charlaré y veré si surge algún rumor sobre nuestros aldeanos desaparecidos. Si todo sí va bien, tendremos respuestas mañana por la mañana. Miró a Cinder. ¿Qué tal si defendemos este lugar contra los Grimm? Seguramente algunos héroes serán enviados desde la capital una vez que les llegue el mensaje del comandante, dijo. Es una práctica común si algo como esto sucede. Se enviará un equipo lo antes posible, e incluso puede llegar en 1 o 2 días, para apuntalar las defensas y exterminar a cualquier Grimm cercano. Bueno, entonces se lo dejaremos a ellos, dijo Crow. Nos reuniremos con los demás en 3 días, así que pasaremos 2 aquí para asegurarnos de que no pase nada malo y luego seguiremos adelante. Volaré sobre el área durante las próximas 2 horas y lo haré de nuevo mañana. Se encogió de hombros y bebió. En caso de que intenten mover a los prisioneros nuevamente. Si veo algo, regresaré y los alertaré a ambos, pero sigue el mismo mensaje que le di a Ruby. Nada de actos heroicos tontos. No soy de los que corren riesgos innecesarios, dijo Cinder, riendo. También conozco mis debilidades. El plan oficial de Mistral si encontramos a los capas grises es reunir una gran fuerza y aplastarlos. Nuestras órdenes son ni siquiera atacar en absoluto. Si lo hacemos y fallamos, solo matarán a los rehenes y huirán. Y eso era lo último que necesitábamos. Incluso si eso significara dejar a los prisioneros en manos de los capas grises por unas horas más, o incluso un día, significaría más salvarlos a todos y terminar con esto de una vez por todas, que apresurarse y agregar algunos más a la lista de cautivos. Si caíamos aquí, es posible que Mistral nunca supiera dónde estaban los capas grises. Ruby podría haberlo odiado, y yo también si fuera honesto, pero podía haber la necesidad. Asentí siguiendo las instrucciones de Crow, y el hombre se levantó de la mesa y se fue. Eso nos dejó a Cinder y a mí, y aunque ella no parecía muy preocupada por eso, sentí que mi propia ansiedad regresaba.
No solo sobre la aldea o la búsqueda, sino también sobre ella y estar a solas con ella. ¿De verdad, qué sabía yo de ella? Estaba disgustada con nosotros, conmigo. Miró a las personas con las que tenía que trabajar y se burló. Si es así, lo hizo de manera mucho menos obvia que Kaedin y Víctor. «Estás nervioso», dijo Cinder, rompiendo el silencio. «Soy. Bien». Ella sonrió y su bonita expresión pareció diseñada para calmarme. «Eso demuestra que eres consciente de todo lo que está en juego aquí. No creo que sea una emoción especialmente injustificada. Yo también estoy preocupado. Acerca de tus compañeros del gremio. En realidad no somos un gremio, pero supongo que es un título bastante cercano para ellos. En verdad, nuestra asistencia a Aven es algo así como una formalidad ya que todos somos lo suficientemente fuertes como para graduarnos. Estoy un poco preocupado por ellos», admitió, pero solo por las tonterías que podrían cometer. Sin embargo, son los NPC capturados los que más me preocupan. Había algo extraño en la forma en que dijo eso, o tal vez fue simplemente en la forma en que yo lo percibí. Me había acostumbrado al término NPC, por mucho que me disgustara. Todos en el gremio de cazadores conocían mi punto de vista y trataban de no usarlo, pero no podía esperar lo mismo de Cinder o Crow. Aún así, cuando lo dijo no parecía haber el mismo desprecio presente en los otros estudiantes de Beacon. Para ella, simplemente lo sentía como una palabra sin significado, como si pudiera haberla reemplazado fácilmente con aldeanos o gente del pueblo. Por mucho que lo intentó, no puedo imaginar un destino agradable para ellos, continuó. Saber que sus vidas podrían perderse y que hay poco que pueda hacer al respecto, eso me frustra más de lo que puedas imaginar. Tal vez puedo imaginarlo, dije, inclinándome para tocar su mano. Estaba cerrado en un puño y no sentí nada más que comprensión por ella. Recientemente fuimos a una misión a Atlas, y allí un mago capa gris había tomado cautivos a aldeanos fauno inocentes. Cuando llegamos para salvarlos, ya era demasiado tarde, y todos habían sido sacrificados por él. El recuerdo ardía incluso ahora. Lo dudaba y la ira que sentía realmente desaparecería alguna vez. Así que créeme, sé lo enojado que te sientes. Yo lo siento igual. Si puedo ser honesto, desearía que no me hubieras dicho eso. Los ojos de Cinder estaban cerrados y yo hice una mueca. Mierda, no había sabido que eso les esperaba. Me sentí como un absoluto canalla por sugerirlo, pero antes de que pudiera disculparme, ella abrió los ojos y soltó una risa rápida. No hablemos de esas cosas. ¿Te importaría pasar un poco de tiempo conmigo, Jaune? Podríamos entrenar en la plaza principal. Spar. No creo que sea un gran desafío para ti. Seré suave contigo, prometió. Considéralo una lección si quieres. Solo usaré mi espada y ninguna de mis habilidades elementales. La oferta parecía genuina, y ella no era la única que anhelaba una distracción agradable y fácil del horror que ocurría a nuestro alrededor. Por otro lado, no estaba del todo segura de que Blake apreciaría eso, incluso si ella no estuviera aquí para decirlo. No sé, ¿se trata de tu amante? No, negué, pero la instantánea oleada de calor en mis mejillas me delató. ¿Era realmente tan obvio? Debí haberlo sido, porque Cinder se rió a carcajadas, con una mano tapándose la boca. «Qué adorable», dijo una vez que recuperó el control de sí misma. «Te aseguro que, si bien no eres poco atractivo, apenas te conozco lo suficiente como para sentirme así». Cinder sonrió y levantó una mano. Mis ojos se abrieron cuando noté una banda dorada gastada con 3 gemas costosas y brillantes. «Y no soy tan libre como cree tu amada. Estás casado». «Comprometidos», corrigió ella. «Suenas muy sorprendido». «Soy tan feo para ti». No, jadeé buscando una respuesta, pero rápidamente cerré la boca cuando Cinder se rió. «Está bien, tal vez deberíamos entrenar», dije, poniéndome de pie. Tenía que ser mejor que estar sentado aquí con el pie firmemente metido en la boca. Cinder se rió entre dientes y se paró frente a mí. «Me alegra que veas las cosas a mi manera. Ven, vi un buen lugar para entrenar». Cuando ella dijo que conocía un buen lugar, esperaba que fuera un poco más apartado que el campo de entrenamiento abierto al que me llevó, y que también fuera mucho más privado.
Los soldados se congregaron a nuestro alrededor y más observaban desde las murallas. Lo que era peor, algunos aldeanos también habían encontrado razones para trabajar en la zona, aunque se estaba haciendo muy poco trabajo con sus ojos firmemente puestos en nosotros dos. ¿No está esto un poco expuesto? Yo pregunté. No usaré ninguna de mis habilidades basadas en fuego como prometí. Mientras no hagas nada similar, los espectadores no corren peligro. ¿Es esta tu venganza por los celos? ¿Golpearme frente a tanta gente? Para nada. Ni siquiera me ofendí. Ella se rió entre dientes y se quitó la capa marrón, y pude ver su atuendo por primera vez. Cinder llevaba una extraña mezcla entre un vestido y una armadura ligera, con el vestido de un intenso color carmesí que ondeaba y brillaba a la luz, y el cuero color canela entrecruzado sobre su hombro y su corazón. Tenía la pierna izquierda desnuda, el vestido con una abertura en un lado para mayor movilidad y, sin embargo, la falda le bajaba por la pierna derecha, dándole un aspecto desigual. Rollos dorados, ricos e intrincados, patrones detallados de llamas y pájaros arriba y abajo de la falda, los patrones llegan hasta su abdomen. No era el conjunto más práctico, pero sabía por experiencia que podía luchar con él. En definitiva, parecía increíblemente caro. Yo, en comparación, debí parecer un pobre. Con mi armadura y escudo podría haber tenido una figura elegante, pero estaban en el fondo del océano, y en cambio estaba vestido con pantalones de cuero marrón oscuro y una túnica de lino blanco que colgaba hasta la mitad del muslo. Parecía un granjero con una espada, lo cual no estaba tan lejos de la verdad, la verdad. ¿Hay alguna razón por la que estemos haciendo esto frente a tanta gente? Pregunté de nuevo, aflojando mis muñecas y agitando Crossiamors de izquierda a derecha. Pregúntame de nuevo cuando hayamos terminado. Cinder sacó su propia arma, una espada con una empuñadura sencilla, pero una hoja que parecía brillar con poder. Definitivamente estaba encantado y parecía ser algo que había aprendido en algún tipo de búsqueda. Incluso podría haber venido de una mazmorra. O mejor aún, mira si puedes resolverlo tú mismo. ¿Estás preparado? Lucharemos hasta rendirnos, pero me aseguraré de dar mis golpes y evitar cualquier daño. Noté que ella no me pidió que hiciera lo mismo, probablemente porque no esperaba que yo le propinara ningún golpe a cambio. Nuestra última pelea no había sido exactamente un espectáculo estelar, pero ella me tomó por sorpresa y usó sus habilidades y destrezas. Asentí y cuadré mis piernas, colocando la empuñadura de Crossiamors por encima de mi hombro izquierdo, la hoja inclinada hacia abajo a través de mi cuerpo. Yo haría diferente. Con un aleteo de tela roja, Cinder cargó. Su velocidad me sorprendió como lo había hecho antes, pero esta vez estaba listo para ello y me concentré en mi juego de pies, dando un paso atrás y levantando mi empuñadura para atrapar su espada. Desviándolo alto, empujé hacia su pecho, pero ella se alejó y cortó hasta mis piernas. Crossiamors chocó contra su espada, se movió hacia abajo y hacia un lado, y traté de intervenir y clavarle el pomo en el pecho. Ella lo vio, sin embargo, y se alejó con un delicado gesto. En cuanto a velocidad, tenía ventaja, pero eso no era nada nuevo. Casi todos hacían lo mismo con quienes estaba acostumbrado a pelear y yo había aprendido a adaptarme. La respuesta a una velocidad increíble era una defensa fuerte y me concentré en eso, manteniendo mi espada en alto y en ángulo hacia ella. Desde esa posición, con la hoja de acero en diagonal a través de mi cuerpo, podía defender y atacar al mismo tiempo, atrapando su arma en mi guardia, o la parte inferior de mi espada, mientras conducía la punta hacia ella. En todo caso, me sentí un poco más fácil moverme sin que mi armadura me restringiera. Me sentí desnudo, pero también un poco más ligero de pies. Fue refrescante. Tienes una buena defensa, elogió Cinder, sondeándola con un rápido empujón hacia mi cara. Mi parada fue limpia, mi contraataque fue más limpio, pero la forma en que envolvió su espada alrededor de la mía y la empujó hacia un lado, eso se sintió más limpio. Me clavó un codo en el estómago y luego un segundo, nuestras espadas trabadas a un lado y nuestras muñecas enredadas. Con un gruñido, presioné una rodilla en su espalda y me alejé, usando mi fuerza abrumadora para liberar mi espada de la de ella. Nos separamos y nos inspeccionamos el uno al otro, yo manteniendo mi espada delante de mí, ella con la suya sostenida perezosamente a su lado.
Ella es rápida y hábil, pensé, mucho más hábil de lo que esperaría que fuera un usuario de magia. Su postura está llena de agujeros, pero eso podría significar cualquier cosa ya que ella es más rápida que yo. Ella sabe que puede retroceder si me acerco, por lo que podría cerrarlos en cualquier momento. Podría ser una trampa. Sin embargo, no podía permanecer a la defensiva para siempre y corrí hacia adelante, midiendo mis pasos durante todo el camino. Cinder se preparó en lugar de esquivar, levantando rápidamente su espada hacia una guardia que no tenía ninguno de los espacios que tenía antes. Me levanté y me fui, con el objetivo de derribar a Crosiamor sobre su cuello, pero cuando ella fue a pararlo, torcí mis muñecas alrededor de la empuñadura y revelé mi finta, golpeándola desde el otro lado. Sus ojos se abrieron como platos, pero pudo esconderse debajo. Mejor, se rió, acercándose a mi otro lado. Aunque eso podría haber sido una mala señal en cualquier otra circunstancia, sabía que ella estaría recuperando el equilibrio después de su esquiva en pánico y por lo tanto, no estaría en una buena posición para atacar. Incluso si lo hiciera, el golpe sería ligero e ineficaz, pero alguien tan hábil como ella sabía que no debía intentarlo en primer lugar y nunca llegó. Lo intentó, respondí, poniéndome en guardia y haciendo una finta por su muñeca, luego agachándome hacia sus rodillas. Ella retrocedió para evitarlo y casi logró golpear mi mano extendida a cambio, pero yo giré la empuñadura y la bloqueé con mi guardia cruzada. Puede que no tenga un nivel tan alto como el tuyo, dije, pero lo compenso lo mejor que puedo. Como cualquier otro debe hacerlo, estuvo de acuerdo. Ella no parecía molesta, y yo sabía que no debía ser arrogante, especialmente porque ella ni siquiera había usado una habilidad en toda la pelea. Yo tampoco, para ser honesto, pero los míos estaban mucho menos orientados al combate que los de ella. Ella se estaba conteniendo, pero sentía algo más que en términos de lo que estaba usando. No se sentía tan rápida ni tan fuerte como antes, ni tan implacable. Quizás fue solo el momento y el lugar. La primera vez que peleamos, ella me asumió como un monstruo asesino al que tenía que acabar lo más rápido que pudiera y me atacó con eso en mente. Aquí, éramos dos aliados teniendo una pelea amistosa, por lo que era posible que ella no estuviera tan interesada como antes. Pero no lo creo. Algunos de los ataques que ella había lanzado en mi dirección habían llegado con una velocidad vertiginosa, y todavía lo eran aquí, pero ella no los siguió y en su lugar me dejó ir con un choque de acero o un bloqueo de espada que alguien de su tamaño simplemente no haría. Entrar voluntariamente. ¿Estás tratando de dejarme ganar? Pregunté en nuestro siguiente pase. Crosiamor bloqueó su ataque y luego se deslizó para atrapar su siguiente ataque hacia mi cabeza. Nuestros rostros estaban lo suficientemente cerca como para susurrar, y aunque la multitud a nuestro alrededor rugió alegremente, su voz era tan clara como el día. ¿Qué quieres decir? Ya podrías haberme derrotado 2 veces, pero estás prolongando la pelea. ¿Por qué? Considera eso como parte de la respuesta que buscabas antes, respondió Cinder, con los ojos iluminados un poco. Ella sonrió y se alejó, blandiendo su espada hacia mi cuello, pero permitiendo que chocara contra mi espada. Cuando se echó hacia atrás y adoptó una postura preparada, la respuesta me golpeó. Los florituras, los giros, las pequeñas cosas que hacía que no servían para otro propósito que el de presumir. En cierto modo había asumido que se estaba burlando de mí, pero eso no sonaba cierto, especialmente porque la mejor manera de hacerlo hubiera sido desarmarme en el primer intercambio. Mientras mis ojos se deslizaban hacia la izquierda, observando a los estridentes soldados y a los aldeanos que aplaudían, incluidos los niños, me di cuenta de la verdad. No estábamos entrenando en absoluto. Estábamos montando un espectáculo para la gente. La miseria aumenta las posibilidades de que Grimm sea convocado, y a estas alturas las noticias sobre la otra aldea ya deben haberse difundido. La gente ya estará nerviosa, entonces vernos pelear así, aquí afuera y con tanta velocidad y habilidad, les distrae de lo que está pasando y al mismo tiempo les asegura que somos lo suficientemente fuertes para luchar si las cosas empeoran. La sonrisa de Cinder en respuesta a mi pregunta silenciosa lo confirmó, y levantó una ceja, adoptando otra postura que era más espectáculo que sustento. Esta vez, lo repetí, sonriendo con una confianza que no sentía ya atacando. Querían un espectáculo, ¿verdad? Podría darles eso. Raro.
grité, con la espada en alto. La pelea duró otros 5 minutos antes de terminar con mi ignominiosa derrota. Había sido inevitable, por supuesto, con la diferencia de habilidades entre nosotros, pero al menos ella se había desarmado y me había ofrecido la oportunidad de rendirme. Con lo exhausto que había estado, fue el final más misericordioso que pudo traer, y la multitud aplaudió su victoria, sin duda entusiasmada por ver la ventaja de jugar en casa y un mistralero demostrar su superioridad. Sentí que eso debería haberme molestado, pero en realidad no fue así. Ver a todos tan felices, incluidos los laboristas y la casta de los soldados, me había dejado en parte desconcertado y en parte orgulloso. Al final de la pelea, a Cinder todavía le quedaba energía para mostrar algunas demostraciones de magia para algunos niños curiosos, y estaba a un lado con ellos, bailando ante ellos con llamas serpenteando y girando alrededor de sus extremidades. Fue una exhibición innegablemente hermosa, y capté a más de unos pocos hombres adultos observando con miradas hambrientas. Eso me molestó un poco, pero sabía que ella podía cuidar de sí misma. Cuando su actuación llegó a su fin, los niños aplaudieron y vitorearon, mientras que los hombres de repente encontraron motivos para mirar hacia otra parte. Ella lo vio, por supuesto. Era difícil no hacerlo, pero de acuerdo con su intención de elevar la moral, no los llamó y en lugar de eso se acercó a mí con una sonrisa maliciosa. Espero que no estuvieras mirando, Jaune. No me gustaría que me asesinaran por llamar tu atención. Qué gracioso, gemí, demasiado cansado para sentirme avergonzado por la pequeña burla. Eres realmente fuerte. Es ridículo. ¿Lo es? Se sentó frente a mí, con las piernas abiertas hacia un lado. Incluso en esa pose lucía elegante y refinada. Soy mayor que tú y he pasado por muchas misiones y peleas. Quizás dentro de 3 o 4 años estarás en el mismo nivel. Hasta entonces, no tiene sentido compararnos. También podrías compararte con el druida. Y ni siquiera lo he visto pelear, dije, suspirando. Sabía que era fuerte por lo que los demás me habían dicho, pero me perdí su exhibición en el barco después de que caí al océano. Bueno, a menos que contara el tiempo que mató a un ciervo indefenso, pero realmente no pensé que eso contara. Es alguien inusual, dijo Cinder. Se comporta con un aplomo que sugiere que prefiere la espada a su magia. Es una elección inusual para un druida, pero supongo que ese es el camino que ha elegido. O tal vez sea el camino que el destino eligió para él. ¿Su camino? Cinder pareció sorprendida. ¿No lo sabes? Yo, no, tal vez no debería. Probablemente hay una razón por la que no te lo han dicho. Pregúntale al señor Branwen si quieres saber más, o tal vez a tus profesores cuando regreses a Viacon. Esto realmente no es el lugar para pensar en esas cosas. Ella suspiró y se reclinó, antes de que sus ojos volvieran a los míos. Dime, Jaune. ¿Crees en el destino? La pregunta fue tan aleatoria que no pude evitar mirarla. ¿Qué quieres decir? El destino, repitió. ¿Crees en ello? La idea de que nuestras posiciones en la vida están predeterminadas, que trabajamos hacia algún gran diseño establecido por otro. ¿Crees que es así? Quería decir que no. El destino fue lo que decidió que naciera herrero, y eso era algo que odiaba por razones obvias, pero realmente podía negarlo. Me propuse pensar que estaba aquí luchando contra el destino pretendiendo ser un caballero y teniendo éxito en ello, pero si estaba luchando contra el destino, no significaba eso que aceptaba que existía de una forma u otra. Sino, ¿contra qué estaba luchando? No lo sé, respondí honestamente. Tal vez sí, pero si es así, entonces no me gusta exactamente. La gente debería ser libre de tomar sus propias decisiones en la vida. Incluso si esas decisiones son malas, o malvadas. Incluso entonces. Mi estómago se revolvió al pensar en Merlot. Pero esas mismas personas deberían estar preparadas para afrontar las consecuencias. Pero no lo sé. ¿No le daría el destino a la gente una excusa para sus acciones? Podrían decir que solo están siendo malvados porque el destino lo exige. Nunca antes había escuchado a alguien sugerir eso. Cinder se rió para sí misma. Aún así, no puedo decir que esté totalmente en desacuerdo. Creo que el destino nos ha colocado a todos aquí en Remnant con un propósito.
¿Estos capas grises que cometen el mal pueden culparlo por eso? Yo diría que no. No fueron hechos héroes para el propósito del mal. Es su decisión de luchar contra el destino lo que los ha llevado a esto. Si simplemente hubieran aceptado su lugar como protectores del pueblo, esto nunca habría sucedido. Ella frunció el ceño ante sus manos. Si hubieran hecho su trabajo, ninguno de nosotros estaría aquí y los capas grises no existirían. Su destino era ser héroes. No lo que fueran ahora. No podía estar en desacuerdo, incluso cuando se abrió un hoyo en mi estómago. Se sentía demasiado cerca de decir que yo era igual, incluso si ella no lo decía de esa manera. Había una gran diferencia entre un héroe que optaba por abandonar su deber y hacer el mal y un herrero que optaba por abandonar su forja y hacer el bien. Al menos estaba seguro de que así era. En cierto modo, tal vez fue más la cultura de Mistral lo que llevó a su opinión. Con un sistema de castas mucho más rígido que el de Vale, sería comprensible que ella se sintiera ofendida, incluso furiosa, ante la idea de que los héroes decidieran volver a cumplir con su deber, la promesa de honor que todos los héroes le hicieron a la gente de Mistral. Pequeño o algo. Y en eso no podía estar en desacuerdo con ella. Esas personas realmente eran monstruos. Parece que lo he vuelto a hacer. Cinder se rió para sí misma. Perdóneme por arruinar el ambiente otra vez. Supongo que esta búsqueda me ha presionado más de lo que me siento cómodo. Matar a Grimm es fácil, pero lidiar con la incertidumbre que rodea a esos prisioneros no lo es. Son gente de Mistral, mi gente. Tu gente, como lo son todas las personas con los héroes de Mistral, corrigió. Después de todo, existimos para proteger a todos. Ella se puso de pie con un suspiro y sacudió la cabeza. Tal vez debería dar un paseo fuera de los muros para calmar mi mente. Gracias por el entrenamiento, Haune. Fuera lo que fuese, nunca lo escuché. Las palabras de Cinder fueron cortadas por un fuerte crujido en la distancia, como un hueso roto y, sin embargo, uno que todos escuchamos. La cabeza del elementalista se giró en esa dirección, al igual que la mía y la de todos los que estaban cerca. Provenía de lo alto de la montaña detrás del pueblo y se reveló como un gran saliente negro que se precipitaba hacia la ciudad. El miedo me atravesó inicialmente, pero solo me tomó un segundo ver que no golpearía, y en cambio rebotó y se rompió en pedazos más pequeños contra la pared de roca, antes de caer para estrellarse contra las paredes de madera con un golpe audible. Solo lo siguió el polvo y el sonido de los guijarros a la deriva, y todo Stonescape pareció permanecer en silencio. Eso fue extraño, dijo Cinder, rompiendo el solemne silencio. Era solo una piedra suelta. Me paré a su lado. No atravesó las paredes, aunque supongo que la aldea fue hecha para asegurarse de que nada lo hiciera. Por supuesto, no había rocas que sobresalieran de la ciudad. Nadie habría sido tan tonto. La roca no se rompe sin motivo, y mucho menos se rompe de forma tan audible. Eso era cierto, supuse. No me sentía tan preocupada como ella, pero solo porque Ansel nunca había estado cerca de una montaña. Lo más cerca que estuve de la caída de rocas fue en Atlas, y eso fue en el colmillo cuando... No, salir. Grité. Salgan todos de las casas. Un colgante me agarró del hombro con una fuerza increíble. Los ojos de Cinder se entrecerraron. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó, y era una exigencia, su voz llena de autoridad que esperaba una respuesta. Esto pasó en Atlas, dije, soltando su mano. Terremotos, tormentas, desastres naturales, todos ocurrieron gracias a los capa gris. Ella no entendió, pero tal vez creyó en mi miedo evidente. Su voz se elevó junto a la mía. Todos salgan de cualquier edificio, gritó. Soldados, hagan que todos los aldeanos se reúnan en un espacio abierto. Transmitan el mensaje, por favor. No hay tiempo. Ya sea cultura Mistral, las palabras de Cinder o incluso algo más que no entendí, las personas que escuchaban no descartaron sus advertencias como una tontería y en su lugar corrieron por Stonescape, gritando a todo pulmón. Tampoco fue demasiado pronto, cuando otro crujido sonó en el aire, este más profundo, casi pareciendo venir del interior de la montaña. Fue seguido por un gemido y un estruendo. Y entonces, sin más aviso, el suelo tembló. Terremoto. La gente lloró.
Salieron corriendo de edificios que se doblaron y agrietaron, la madera y la piedra se dieron pero ninguna cayó. Al menos un golpe de suerte, o una señal de que su construcción era más sólida gracias a las minas cercanas. Aún así, las ollas y sartenes resonaron al caer de los estantes, y me vi obligado a arrastrar a una mujer que fue golpeada por una pizarra suelta y con el cabello enmarañado de sangre cuando cayó al suelo. Era un caos, y Stone Escape pronto se llenó de llantos y gritos, algunos de los cuales estaban llenos de pena y dolor. El puño de Cinder atrapó mi túnica, arrastrándome tan cerca que nuestras narices se tocaron. ¿Qué causó esto en Atlas? Ella siseó. Cuéntamelo todo. Mi voz se quebró. Sacrificios. Cinder no respondió. Tenía los ojos muy abiertos y gruñó cuando me arrojaron a un lado. Aterricé con una caída pero logré recuperar el equilibrio. Ella se alejaba, pero cuando intenté alcanzarla, otro terremoto sacudió el suelo, tirándonos a ella y a mí a un lado y contra las paredes de la empalizada. Ellos, al menos, se mantuvieron firmes y los dos nos aferramos a ellos mientras el mundo a nuestro alrededor se sacudía y temblaba. Cuando el último temblor se detuvo, ella intentó seguir adelante, pero yo la agarré del brazo antes de que pudiera hacerlo. Tenemos que esperar a Crow. El druida no está aquí, respondió. Debemos. La solitaria campana de Stone Escape sonó siniestramente. El sonido era agudo y presa del pánico, atrayendo no solo nuestra mirada sino también la de todos los demás habitantes de las aldeas. Por un segundo me pregunté si los temblores la habrían soltado, pero había un hombre arriba, balanceando la cuerda hacia adelante y hacia atrás con salvaje abandono. Grimm. Él gritó. Grimm se acerca desde el oeste. Mi corazón cayó. Ahora, Cinder siseó. Por supuesto, maldita sea. Ella se apartó y corrió hacia la escalera más cercana, dejándome correr tras ella. Lo pasó rápidamente y salió corriendo a la pasarela de madera, golpeando la misma con los pies. Para cuando la alcancé, tenía ambas manos en la parte superior de la pared con púas, su rostro asomando entre ellas mientras contemplaba una masa negra que se acercaba lentamente. Sin embargo, fue lento debido a la distancia. En verdad, cargaron contra nosotros, y la gente fuera de Stone Escape gritó de miedo mientras corrían de regreso a la seguridad de las puertas y al sonido de la campana de alarma. Debe haber 100 o más, susurré. Sin Crow, solo estábamos nosotros dos y, por supuesto, los soldados que gobernaban la aldea. ¿Qué tan fuertes serán? ¿Podrían siquiera pelear? ¿Habían peleado alguna vez contra Grimm antes? Cinder me ignoró, pasó a su lado y gritó a todo pulmón. Soldados a las paredes. Todos los NPC retroceden a los pozos de las minas. Muévanse. ¿Las minas? Pregunté, apresurándome a mantener el ritmo, incluso mientras los soldados y los aldeanos corrían de un lado a otro, felices de tener algunas órdenes que seguir. ¿Qué pasa si hay otro terremoto? Entonces tendremos que confiar en la seguridad de las minas. Las casas ya están dañadas y podría haber nunca más entre esa horda. Las minas son su única esperanza. Sus ojos ardían con fuego mientras miraba a Grimm que se acercaba. Podemos retenerlos, dijo. Aquí hay soldados más que suficientes, sin mencionar a ti y a mí. Un rugido ensordecedor cortó el aire por detrás y por arriba, y nuestros ojos rápidamente se dirigieron a la montaña detrás del pueblo, donde una nueva ola negra había aparecido desde la cima muy arriba. Algunos batieron sus alas en el aire, mientras que otros Grimm, más terrestres, rodaron por el acantilado con imprudente abandono y sin consideración por sus propias vidas. Sentí mi garganta seca, y aunque saqué a Cross y a Morse delante de mí, me sentí desnudo sin mi armadura, especialmente frente a una horda tan grande, y sin Crow ni los demás para respaldarnos. Éramos solo nosotros dos y la debilitada milicia de Stone Escape, que incluso ahora se aferraba a las murallas pero parecía temblar en sus botas. Donde yo tenía miedo, ellos parecían aterrorizados, pero ninguno parecía dispuesto a huir. Simplemente no estaba en su naturaleza. Jaune, Cinder me agarró del hombro y me arrastró para que yo la mirara directamente a los ojos. Estaban enojados y concentrados, pero no parecía haber ningún miedo del que hablar. La horda en la retaguardia es más grande. Yo manejaré las murallas en ese extremo y comandaré a las tropas. Tú debes hacer lo mismo aquí. De ordenarlos. Pero no sé nada sobre eso.
¿Y crees que sí? La gente está aterrorizada y mira hacia ti, hacia nosotros. Hizo una pausa para dejarme mirar y, para mi horror, fue tal como dijo. Muchos de los soldados nos observaron nerviosamente, tomando la poca confianza que podían de nuestra presencia. ¡Oh dioses! Pensaron que íbamos a revertir esto por nuestra cuenta. Pensaron que los íbamos a salvar. La gente necesita un símbolo para apoyarlo, dijo Cinder, sacudiéndome con firmeza. Ese eres tú, lo quieras o no. Yo sostendré el muro sur. No dejes que el oeste caiga o estaremos todos muertos. Pero ¿cómo dirijo a esta gente? No sé nada sobre eso. ¿Eres un caballero? No. Ella me empujó hacia atrás y se dio la vuelta, ya medio corriendo hacia la pared sur. Antes de irse, me llegaron sus palabras de despedida. Es hora de actuar así. Es hora de actuar así, ¿eh? Sí, eso sonó apropiado. Me volví hacia los hombres en la pared, todos los cuales me miraban con ojos ansiosos. Estaban esperando mis palabras, mis acciones y, peor aún, mis órdenes. Con una increíble fuerza de voluntad, me tragué mi terror y caminé hacia la pared, colocando la punta de Crossiamors contra el piso de madera y apoyando mis manos sobre el pomo. Tuve suerte de los temblores que habían sacudido a todos. Ayudaron a enmascarar la forma en que me temblaban las piernas. Aquí estaba yo, con pantalones y una túnica con una espada delante de mí pero sin escudo a mi nombre, sin armadura para protegerme de las garras del enemigo, y sin asesino para cuidarme las espaldas y sacarme del fuego al final. Posible segundo. Pero le había prometido a Blake que estaría bien, y no me atreví a pensar lo que ella sentiría si caía aquí. Con un rápido suspiro y una oración más rápida por su seguridad, abrí los ojos y miré hacia la horda que se acercaba. No pude distinguir mucho, pero todos eran más o menos uniformes en tamaño, y ese tamaño era pequeño. Aquí no hay Beowulfes, Ursa ni otros Grimm antiguos. Simplemente el tipo común y corriente con el que estaba acostumbrado a lidiar en el bosque Esmeralda. En números que no había visto antes, claro. Pero tenía hombres y mujeres armados a mi lado. Sin embargo, no tenía idea de qué utilidad tendrían. ¿Qué hacemos?, me preguntó un hombre cercano. Tenía al menos el doble de mi edad, tenía el pelo gris y un rostro tan curtido como cualquiera que hubiera visto antes. A pesar de eso, sus ojos estaban febriles y asustados, y miró a un chico de 17 años en busca de consuelo. Pero esta era la vida que había elegido para mí, ¿no? Mantenemos la línea, dije, alzando la voz y hablando con una confianza que no sentía. Sostenemos los muros, los derribamos y luego celebramos nuestra victoria. Los hombres vitorearon débilmente y, a medida que el mensaje comenzó a correr por las paredes, pude imaginar que las historias de mi valentía eran exageradas, porque esos vítores se volvieron más estridentes y animados a medida que se alejaban. Cuando llegó al final, debía haber tenido unos 300 metros de altura, porque los soldados golpeaban sus armas contra sus escudos y gritaban a todo pulmón. En la pared sur, las voces se alzaron con eco, hablando del éxito sin duda más fácil de Cinder. Nunca antes había peleado contra un Grimm, susurró un soldado a mi izquierda. Era joven y de baja estatura, tal vez solo 1 o 2 años mayor que yo. Era un guerrero, uno clase de héroe, pero aquí como soldado. Para él, ni siquiera haber peleado contra Grimm sugería que ni siquiera había intentado pasar la primera misión y convertirse en un héroe. Y, sin embargo, él seguía siendo una clase más fuerte que yo. Él era un guerrero, mientras que yo no era más que un humilde herrero. Era curioso lo poco que eso significaba aquí. Sangran cuando los cortas, dije. Mueren cuando los atraviesas. No llevan armadura y luchan sin técnica ni inteligencia. Le lancé una sonrisa y sentí que se me hacía un poco más fácil cuando los hombres que estaban cerca, que habían estado escuchando, se rieron y rieron. Lo harás bien. Eres un soldado de Mistral, ¿verdad? El chico asintió y le puse una mano en el hombro blindado. Entonces es hora de actuar así. El típico druida nunca está presente cuando lo necesitas, ¿eh? En realidad, sin quererlo y sin planificarlo, me encontré recordando esos juegos de rol en los que te dan un personaje realmente poderoso al comienzo del juego mientras escribo esto.
A menudo son como un personaje tutorial o alguien que te ayuda a entrar, pero siempre llega ese punto en el que alguien necesita entregar un mensaje o recoger a alguien, y siempre es convenientemente la persona con superpoderes la que te deja en la estacada. Y privados de su ayuda. Al menos Crow tiene una mejor razón aquí, jajaja. Y aquí estamos, más o menos donde comenzó en mi mente, ya que mi primer fic trataba sobre una ciudad sitiada. Ah, los recuerdos. En cierto modo, este capítulo y los que lo rodean tienen como objetivo mostrar a la gente cómo es la casta de los soldados. Hemos puesto mucho énfasis en los héroes y la casta laboral en libros anteriores, pero todavía hay otras dos castas importantes. Próximo capítulo. 27 de noviembre. Patreon.com/corazón.